Dicen buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Ivania, bienvenida. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. Doña Marita, bienvenida. Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto saludarles. Bienvenidos a todos. Un gusto tenerles en esta aula virtual. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente actividad correspondiente a ciencias naturales. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. El día de ayer teníamos programado la clase de inglés, lamentablemente por situaciones ajenas a mi voluntad, no se pudo desarrollar debido a que me quedé sin suministro eléctrico, todo el sector donde yo resido, y por esas circunstancias no se lo ha podido desarrollar la clase de forma sincrónica como estaba programada, pero obviamente yo después el día de hoy he procedido ya a desarrollar la clase y está subida para que ustedes vean, revisen y puedan desarrollar la tarea, pese a que es algo sumamente facilito relacionado a human body parts, a las partes del cuerpo humano. Eso es lo que nos correspondía durante esta nueva etapa. Así es que les deseo suerte en el desarrollo de las actividades y de inmediato iniciamos con el contenido que nos corresponde para ciencias naturales. Iniciamos, por favor. En pantalla ustedes van a poder ya observar el documento que ustedes tienen para el desarrollo de la presente tarea. Tienen el formato para recursos y aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales de la unidad número 6, ya al final de la unidad número 6, y vamos a ver los ecosistemas y los biomas. Eso es el tema central de toda esta unidad que nosotros iremos, de este final y de la siguiente unidad que nosotros iremos tratando. Estamos en el tema número 4, vamos a ver los primeros temas en relación a los ecosistemas, que son los ecosistemas y sus componentes, las cadenas y redes tróficas, y las pirámides tróficas son los temas que nosotros vamos a ver, que son unos temas bastante interesantes para poder ver cómo las ciencias naturales ha ido desarrollando diferentes procesos de división para poder estudiar a cada uno de los componentes que existen en nuestro alrededor. Todos nosotros, incluidos el hombre, está inmerso en todos estos procesos de ecosistemas, de cadenas tróficas y de las pirámides tróficas, y eso ya nosotros vamos a ir viendo más adelante en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 6, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que van a desarrollar para esta semana? Dice desarrollar las siguientes preguntas. Primero, indague y desarrolle otros ejemplos de cadenas y redes tróficas. Debe acompañarlas de cromos o dibujos. Tienen que ustedes investigar otras cadenas tróficas y redes que existan adicionales a las que vamos a tratar en clase. La siguiente actividad dice, ¿qué impacto produce el ser humano en los ecosistemas? ¿Será positivo? ¿Será negativo? ¿Qué es lo que pasará el accionar del ser humano en cada uno de los ecosistemas? Y por último, el tercero dice, enumere los componentes de un ecosistema y coloque 2 ejemplos por cada uno. Tienen que ver cuáles son los componentes de un ecosistema y van poniendo 2 ejemplos, cómo están constituidos cada uno de los niveles o de los componentes que está estructurado un ecosistema. Eso es todo lo que tienen que hacer para la presente semana. Deben entregar el trabajo, ya saben, de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes. En esta tarea sí aplica todo esto para ilustrar el contenido. Deben rotular la hoja de tarea de acuerdo a los siguientes datos. Ustedes tienen aquí este esquema, el cual ustedes deben cumplir, completando los datos que se les solicita en el mismo. Igual tienen ustedes las recomendaciones, tienen la rúbrica de calificaciones que deben leerlo para que cumplan a cabalidad con las actividades. Vuelvo a llamarles la atención, compañeros.
Estoy revisando a algunos compañeros, no quiero hacerles, ahorita ya tengo grabado en mi cabeza la mayoría de los nombres de ustedes y no quiero hacerles quedar mal. Por favor, hay compañeros que todavía tienen una caligrafía bastante difícil. Traten de mejorar la caligrafía, traten de mejorar la letra, traten de mejorar el contenido, traten de mejorar faltas ortográficas. Por favor, compañeros, y yo les estoy viendo, les estoy revisando y ya por ayudarles, no les estoy revisando, no les estoy calificando en relación a faltas ortográficas, en relación al tipo de letra que ustedes están desarrollando, pero eso no significa que ustedes están desarrollando deberes realmente buenos. Si hay deberes que tienen dificultades en el desarrollo, en su estructura, traten de leer este documento que ustedes tienen aquí, lo que les presento yo semana tras semana. No es simplemente ustedes de pronto le dicen tedioso que nos lea todas las clases lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ustedes no están leyendo, por eso no me están cumpliendo las tareas como es debido. Me están subiendo tareas de otras semanas. Me están mezclando las tareas. Ojo con eso, compañeros. Yo, especialmente de la materia de sociales, por esta vez, algunas personas yo les he dejado pasar y simplemente les he dejado un mensaje por ahí. Si en las siguientes tareas ustedes no me suben la tarea que corresponde y piensan que yo me voy a marear con las tareas, yo automáticamente les debo poner 0 a cada uno de ustedes a los que no hagan las cosas correctamente. Así es que, por favor, guerra avisada no mata soldados. Hasta aquí, hasta la 6ª unidad, yo les he ayudado en lo que se ha podido para que ustedes no tengan malas notas. De aquí en adelante ya corresponde a ustedes que ustedes desarrollen las actividades de forma eficiente, de forma eficaz, con todas las actividades y responsabilidades que ustedes tienen como estudiantes. En la parte final del documento tienen ustedes la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Está en unidad número 6. Los temas que vamos a ver son los componentes y los ecosistemas y sus componentes, cadenas y redes tróficas y las pirámides tróficas correspondientes a la última semana de la unidad número 6, a la semana número 4, correspondiente a la fecha 21 de febrero del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 21 de febrero, la fecha límite de entregas es el 28 y ya se acaba el tiempo, y la fecha límite de publicación de la calificación será hasta el 5 de marzo del 2023. Sigan subiendo, sigan desarrollando las tareas, sigan analizando las recomendaciones que les he dado yo en esta clase de forma general de todas las materias, no solo de esta materia, sino en general de todas las materias. Continuamos con la siguiente etapa, continuamos con el siguiente componente que vamos a ver el material de apoyo y vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cuáles son las características de cada uno de estos temas. Iniciamos con la última parte de la unidad número 6, ecosistemas y biomas, es el título de este tema. Los ecosistemas y sus componentes. Vamos a analizar qué es un ecosistema. Pregunta de examen. En biología, un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos. El medio ambiente físico en el que viven, eso quiere decir el hábitat, siempre hemos escuchado la palabra hábitat, y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Entonces nosotros ya tenemos aquí, tenemos un componente, tenemos una conceptualización en cuanto al ecosistema. Desde el punto de vista biológico, desde la biología. Vuelvo a repetir, el ecosistema, ¿qué es un ecosistema? En biología, un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos. Eso quiere decir que no están viviendo solo un organismo, sino están viviendo varios organismos. El medio ambiente físico en el que viven, esto quiere decir dentro de un determinado hábitat, y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Eso quiere decir que hay una correlación tanto entre seres bióticos y abióticos para poder estructurar lo que es un ecosistema. Las especies de seres vivos que habitan un determinado ecosistema interactúan entre sí y con el medio ambiente, determinando el flujo de energía y de materia que ocurre en este ambiente. Ya vamos a ver todas estas características de este concepto, vamos a ver cómo se establecen más adelante. Existe una gran diversidad de ecosistemas en el planeta, no es solamente uno, sino hay diversos tipos de ecosistemas. Todos están formados por factores bióticos, seres vivos y factores abióticos, elementos no vivos,
como el suelo y como el aire. Entonces ya sabemos que existen todos los ecosistemas están formados por dos elementos fundamentales, por seres bióticos y por seres abióticos. ¿Cuáles son los seres bióticos? Son todos los seres vivos, tanto vegetales como animales, mientras que los seres abióticos son los elementos no vivos como el suelo, como el aire, como los minerales y como otras sustancias que existen sobre la Tierra. Existen además distintos tipos de ecosistemas. Hay marinos, hay terrestres, hay microbianos y también hay artificiales creados por el ser humano, entre otros ejemplos. Aquí está parte de lo que ustedes tienen que investigar y desarrollar en cuanto a los otros ejemplos de ecosistemas que ustedes deben poner en su tarea. Un ejemplo de las relaciones que tienen lugar entre los seres vivos de un ecosistema son las relaciones alimentarias. Esa es la principal estructura, la principal característica de los ecosistemas y la relación que existe entre los seres que están conformados. Son las relaciones alimentarias. Y de ahí determinan las famosas cadenas tróficas o alimenticias. Estas cadenas tróficas o alimenticias son representaciones sencillas de las relaciones alimentarias que existen entre las especies que forman parte de un ecosistema determinado. Por lo general, en los ecosistemas de cadenas tróficas se interrelacionan formando redes tróficas. Para ponerles un ejemplo de este tipo de cadenas tróficas que están conformando, ¿cómo será esa relación, por ejemplo, si nosotros tomamos el ecosistema, por ejemplo, del páramo, nosotros que tenemos aquí en nuestra serranía? Ahí existen aves de rapiña, existen roedores, existen vegetales y cada uno determina su correlación. Partamos, por ejemplo, del conejo. ¿El conejo de qué se alimenta? Se alimenta de pasto, de pajonales, de determinados, de determinadas especies vegetales. A su vez, el conejo servirá de alimento a otras aves o a otros depredadores. Pueden ser, qué sé yo, a lobos, pueden ser a águilas, pueden ser a determinadas aves de rapiña o aves depredadoras, puede ser. Entonces ya va generando una cadena trófica. ¿Qué es la cadena trófica? Donde vamos generando esta relación de alimentación. Los vegetales alimentaron al conejo, el conejo alimentaron al ave. El ave pues será obviamente también devorada, será cazada por otra ave de mayor tamaño y así sucesivamente. Al final, todas los componentes de esta red trófica llegarán al punto de inicio, que es todos regresarán a descomponer sus estructuras, sus componentes biológicos y regresarán a formar parte de la forma de alimentarse de los vegetales. Ahí estamos dando una generación, una estructura de lo que son el anillo alimentario o la cadena trófica de alimentación. Se dice que hay una relación trófica entre dos organismos cuando uno de ellos es consumido por el otro, lo que les acabo de explicar. A su vez, el organismo consumidor puede ser el alimento de otro que forma parte del mismo ecosistema. Así se forma una conexión entre varios eslabones y se construye una cadena trófica. Cada uno de los eslabones de una cadena trófica representa un organismo que come a otro o es comido por otro. Esa es la característica fundamental de los eslabones que están estructurando una cadena alimentaria, una cadena trófica. Dentro de las cadenas alimentarias existen distintos niveles tróficos que se basan en la posición que ocupa un organismo en el flujo de materia y energía. Aquí vamos a ver la transferencia de flujo y energía a través de lo que pasó anteriormente, de la explicación que se les dio anteriormente, de que, como dice, un organismo come a otro, o un ser come a otro, o otro es comido por otro. A través de esto están pasando materia y energía. Es igual. Nosotros les pongo un ejemplo, les pongo una comparación. Nosotros para poder desarrollar nuestra vida normal, nuestra vida habitual, ¿qué nomás necesitamos? ¿Qué nomás necesitaremos, compañeros, para poder que nuestro cuerpo se alimente, se abastezca de energía, se abastezca de materia y obviamente podamos desarrollar todas nuestras actividades? ¿Qué nomás necesitaremos? Licenciado, yo creo que dormir bien, comer bien, o sea, y tener un descanso también.
Exacto. Pero Una buena alimentación, dicen. exacto, de las tres cosas que nos han dicho, nos quedamos directamente con la alimentación. Vamos a centrarnos directamente en la alimentación. Claro que los otros también es bueno, es descansar, es relajarse. Y de hecho, en carnaval creo que más de uno se han disfrutado más, se han relajado, han despejado su mente y ahora nos vamos a centrar acá y nos vamos a dirigir directamente al sistema de alimentación. ¿Qué nosotros necesitamos ingerir para tener energía, para fortalecer nuestro cuerpo y desarrollar todas nuestras actividades diariamente? Yo pienso, dice que comer verduras, comer carne roja, carne de pollo, porción de arroz, así no Exacto, sería, ¿verdad? ya tenemos aquí, y prácticamente nosotros somos seres carnívoros, pero también somos seres herbívoros, no podemos comer solo carne, también tenemos que comer verduras, ¿no es cierto? Ahí existe un flujo de materia y energía. Cuando nosotros tomamos una manzana y comemos, nuestro cuerpo se abastece de materia, también se abastece de energía. Como dijo la compañera, cuando consumimos pollo, cuando consumimos pescado, cuando consumimos carne de res, y así cualquiera de los diferentes tipos de carne, estamos obviamente abasteciéndonos de energía, de materia de otro ser vivo, en este caso de la vaca, en este caso del pollo, en este caso del pez, estamos abasteciéndonos a través de su carne. No solamente esto en la parte, en el ejemplo de los animales, sino también de los vegetales. Nosotros, ahí existe una transferencia de energía. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente el momento que nosotros ingerimos carne en nuestro aparato digestivo, nuestras células van separando a través de los procesos de digestión, van separando lo que sirve y lo que no sirve. Y de la materia se va transformando en energía, se van transformando en carbohidratos, se van transformando en vitaminas, se van transformando en los diferentes componentes que nuestro cuerpo necesita para poder desarrollar. Lo mismo sucede en la cadena trófica que vimos anteriormente, que el ejemplo que les dije, que el uno come al otro o viceversa, o son comidos entre sí. Esa materia y energía que tienen estos determinados animales sirven de alimento y sirven de transferencia de energía a sus depredadores. En este caso, nosotros nos ponemos como hombres, como seres humanos, nos ponemos en el caso de depredadores. Nosotros depredamos tanto animales como vegetales para que obviamente poder subsistir, para poder obviamente que nuestro cuerpo se abastezca tanto de materia como de energía y poder desarrollar todas nuestras actividades. En ese sentido, dicho de otra forma, el nivel trófico agrupa a todas las especies que comparten el origen de su alimento dentro de un ecosistema. Dentro de estas características existen tres niveles tróficos. El primero, los productores, los consumidores y los descomponedores. Aquí ya vamos a clasificar. Todos hemos visto de una forma general, hemos visto de una forma no tan específica, en la cual sabemos que existen depredadores y nosotros hemos visto las personas que han ido al campo, las personas que han tenido oportunidad de ponerse en contacto con la naturaleza, han visto diferentes aves de rapiña, diferentes depredadores que obviamente están buscando cazar diferentes elementos que les permitan subsistir. Entonces acá, pero nosotros a cada uno de ellos le vamos a dar un nivel dentro de una pirámide trófica. Y vamos a hablar, y las ciencias naturales y la biología los ha clasificado como productores, consumidores y descomponedores. ¿Quiénes son los productores? Son organismos autótrofos. Y cuando nosotros hablamos de organismos autótrofos, como habíamos visto en clases anteriores, los organismos autótrofos son los que no necesitan de otro ser vivo para poder alimentarse y subsistir. Es decir, todos los vegetales, ellos son autótrofos, ellos simplemente cogen los minerales, el agua, los azúcares que necesitan a través de sus raíces y obviamente estructuran todo el desarrollo de la planta. Esos son los seres o los organismos autótrofos. Entonces ya sabemos que los productores, vamos a la base de la pirámide trófica, son los productores. Estos son organismos autótrofos, es decir, que son capaces de producir materia orgánica, su propio alimento a partir de materia inorgánica.
por medio de la fotosíntesis y la quimiosintesis. Esos son los procesos químicos mediante los cuales estos organismos, especialmente los vegetales, obviamente obtienen su materia orgánica para poder vivir. Los productores son el primer nivel trófico, es decir, que constituyen el primer eslabón de la cadena alimentaria. Este grupo está representado por las plantas, las algas, los fitoplanctons y algunas bacterias que tienen estas características fundamentales que desarrollan fotosíntesis y obviamente sobre todo la quimiosintesis. Esos son, aquí tenemos la primera base del eslabón. Vamos a la siguiente etapa de esta pirámide trófica, son los consumidores. Ya vemos quiénes han sido los primeros, los productores. Los productores es la base, no necesitan ellos de otros seres, de otros seres para poder alimentarse, sino que ellos mismos producen su propio alimento. Esos son los productores. Mientras que los consumidores, vamos a ver quiénes son organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos para obtener la materia y energía que necesitan. A su vez, los consumidores se clasifican en distintos grupos según el organismo que constituye su alimento. Los consumidores primarios son los organismos herbívoros, pues son los consumidores primarios, eso quiere decir, por ejemplo, el conejo se alimenta de hierba, hay determinados roedores igual que se alimentan de hierba, hay aves que se alimentan solo de hierba, de vegetales, entonces son consumidores primarios dentro de esta estructura o dentro de esta clasificación de los consumidores. Los consumidores primarios son organismos herbívoros, o sea, aquellos que se alimentan de los productores, de los primeros que vimos anteriormente. Los consumidores secundarios, por su parte, son carnívoros y se alimentan de consumidores primarios. Eso quiere decir que devoran a los primarios. Los consumidores, también existen consumidores terciarios y cuaternarios, que se alimentan de consumidores secundarios y también a su vez de terciarios respectivamente. Prácticamente por eso se denomina una cadena trófica, porque el uno va devorando al otro, obviamente son necesarios. Si existiera una ruptura de esta cadena trófica, prácticamente existiría un riesgo, un peligro para su depredador, en este caso para su consumidor, porque ya no tendría de qué alimentarse y eso le conllevaría a su extinción, a su muerte. Entonces, por eso es una cadena trófica. Y dentro de ellos están constituidos dentro de un ecosistema y obviamente el ecosistema ya sabemos que son agrupaciones de diferentes seres que conllevan y que se alimentan, que intercambian en materia y energía de forma simultánea. Y por último tenemos los descomponedores. ¿Quiénes son los descomponedores? Y en este caso ya son microorganismos. Cuando muere un animal, cuando morimos nosotros también, cuando muere un vegetal, ahí están actuando los descomponedores. Son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, es decir, obtienen la materia y energía que necesitan para partir de restos a partir de restos de animales o de otros seres vivos. De ahí obtienen su materia y energía para poder sobrevivir. Si bien no se los suele representar dentro de una cadena trófica, son fundamentales en la naturaleza, ya que permiten el reciclaje de nutrientes. Entre los organismos descomponedores se encuentran los hongos, las lombrices y algunas bacterias que reciclan la materia orgánica, que van descomponiendo todos los cuerpos que han dejado de existir, que se han muerto. El concepto de ecosistema no debe ser confundido con el de bioma. Ojo, son cosas muy diferentes. El ecosistema y el bioma son cosas muy diferentes. Un bioma es un área o región geográfica del planeta Tierra que se caracteriza por su clima, topografía y biodiversidad, a diferencia de los ecosistemas. En cambio, los ecosistemas, los biomas se consideran unidad geográfica homogénea. Un mismo bioma puede contener diversos ecosistemas. Actualmente, muchos ecosistemas están en riesgo debido a la actividad industrial humana. El hombre ha sido totalmente un ente negativo para el desarrollo de los ecosistemas, el desarrollo de la naturaleza. La contaminación, la sobreexplotación de diversas especies vegetales y animales, la deforestación y los efectos del cambio climático implican a menudo extinciones sobre poblaciones, mutaciones y desplazamientos que atentan contra la biodiversidad y el equilibrio de la naturaleza. En cuanto a los componentes de un
ecosistema. Un ecosistema está integrado por dos tipos de elementos o factores, que son los elementos bióticos y los elementos abióticos. ¿Qué son los elementos bióticos? Son aquellos elementos que en un ecosistema que poseen, estos poseen vida, es decir, todos los seres vivos que lo habitan, por ejemplo, la flora y la fauna, esos son elementos bióticos, porque son biológicos, se reproducen, cumplen un ciclo vital, nacer, crecer, reproducir y morir. Esos son los elementos bióticos. Mientras que los elementos abióticos son aquellos factores sin vida que forman parte de un ecosistema. Por ejemplo, las condiciones climáticas, el relieve, las variaciones del pH del suelo, la presencia de luz solar, la sal, diferentes minerales como la cal, el sodio y algunas cosas que nosotros sí utilizamos para sobrevivir. Dentro de los seres abióticos les hago una pregunta a ustedes que están atentos. El azúcar, ¿a cuál de los elementos de un ecosistema pertenecerán? ¿A un elemento biótico o a un elemento abiótico? Repito Creo que es alimento abiótico, licenciado. Abiótico, ¿por qué? Porque no tiene vida. ¿De dónde procede el azúcar? De la caña. Exacto. ¿Y la caña qué es, biótico o abiótico? Biótico, porque tiene vida. Exacto, es un vegetal, ¿no es cierto? Y por lo tanto el azúcar es un elemento biótico. En cambio la sal no. La sal no se produce de ningún vegetal y más bien está presente en diferentes compuestos dentro de nuestro suelo, dentro de nuestro planeta. Entonces ahí esas cosas siempre hay que tener muy en cuenta también. Entonces aquí tenemos los elementos bióticos y los elementos abióticos. En este caso el azúcar es se parecen bastante en su estructura tanto la sal y el azúcar, ¿verdad? Obviamente por los diferentes procesos de refinamiento y tanta cosa más. Pero ¿dónde hay la diferencia entre lo uno y lo otro? Entre la sal y el azúcar. La sal, de su origen, prácticamente es la sal tiene un origen mineral. Eso quiere decir que está presente en determinadas vetas, en determinadas minas dentro de nuestra estructura de la corteza terrestre. Mientras que el azúcar no. El azúcar nosotros no vamos como se lo hace en la playa, se lo va y se lo extrae del mar y tanta cosa más. Al azúcar lo extraemos de un vegetal y por tanto está constituido como un elemento biótico. Ojo con eso. Es muy importante tener en cuenta que las relaciones que se establecen entre los elementos bióticos y abióticos también son considerados un elemento más que forma un ecosistema determinante. En cuanto a los tipos de ecosistemas, existen diversos tipos de ecosistemas que se clasifican de acuerdo al hábitat en el que se ubican. Tenemos el ecosistema acuático, se caracteriza por la presencia de agua como componente principal y son el tipo de ecosistemas más abundantes. Constituyen el 75% de todos los ecosistemas conocidos. En este grupo se incluyen los ecosistemas de los océanos y los de las aguas continentales, dulces y saladas, los ríos, lagos y lagunas. En cambio, el ecosistema terrestre tiene lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua, en diversos tipos de relieve, montañas, planicies, valles, desiertos. Existen entre ellos diferencias importantes de temperatura, concentración de oxígeno y clima, por lo que la biodiversidad en esos ecosistemas es grande y variada. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los bosques, son los matorrales, son las estepas y son los desiertos también que iremos tratando y analizando más adelante. Los ecosistemas mixtos son ecosistemas que se ubican en zonas de interacción de distintos tipos de terrenos, por ejemplo, en los que se combinan el medio acuático y también el medio terrestre. Por eso se los denomina mixtos. Los ecosistemas mixtos, también llamados híbridos, comparten características tanto de ecosistemas terrestres como de los acuáticos y se los considera zonas de transición entre ambos tipos de ecosistemas. Continuamos. Entonces habíamos dicho, obviamente comparten características tanto de ecosistemas terrestres como de ecosistemas acuáticos y se los considera zonas de transición entre ambos tipos de ecosistemas mencionados. Los seres vivos que habitan en este tipo de ecosistemas, como los anfibios, pasan la mayor parte del tiempo en uno de los dos ecosistemas, pero requieren de
del otro para reposar, alimentarse y procrear. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los manglares que tenemos en nuestras costas, los esteros y las costas mismas como tal. En cuanto a los ecosistemas microbianos, de los microbios, seres microscópicos, son ecosistemas formados por organismos microscópicos que habitan en prácticamente todos los ambientes, tanto acuáticos como terrestres e incluso dentro de organismos mayores, como es el caso de la flora microbiana intestinal que nosotros tenemos. Todos los animales, de hecho, tenemos esa flora microbiana intestinal, sino cómo se descomponen nuestros alimentos dentro de nuestro organismo. Y tenemos los ecosistemas artificiales, son aquellos ecosistemas creados y o intervenidos por el ser humano, por lo cual también se los conoce como ecosistemas antrópicos. Algunos ejemplos de estos ecosistemas que son cada vez más comunes en nuestro planeta son los ecosistemas urbanos, los embalses y los ecosistemas agrícolas, son los ecosistemas artificiales que el hombre ha creado. En cuanto a las cadenas tróficas, de todas las relaciones entre los seres vivos de un ecosistema destacan las vinculadas con los procesos de nutrición que se denominan relaciones tróficas. Los organismos pueden agruparse según su nivel trófico, es decir, en función del organismo de la materia de la que se nutren. Distinguimos dos tipos de niveles dentro de esas características, que son los productores, son los consumidores y son los descomponedores que habíamos visto ya anteriormente. Las relaciones tróficas que se producen entre los distintos organismos de un ecosistema pueden representarse mediante las cadenas tróficas. Las cadenas tróficas son representaciones lineales de los organismos de un ecosistema que se alimentan unos de otros. Todas las cadenas tróficas están constituidas en primer lugar por un organismo productor, en este caso son 100% vegetales quienes están en la etapa o en el eslabón de organismo productor, seguido por una serie de organismos consumidores y termina en los descomponedores. Aquí tenemos una pequeña escala de un pequeño ejemplo en cuanto a la cadena trófica. Tenemos los productores, en este caso tenemos una arveja, y tenemos los consumidores, en este caso el caracol se alimenta de las hojas de determinadas partes de la planta de la arveja, y a su vez el caracol es alimento de la rana. Entonces cada uno van consumiéndose unos a otros. Las redes tróficas son una representación de las distintas cadenas tróficas que podemos encontrar interconectados en un ecosistema. Constituye la representación más completa de un ecosistema. Como ustedes lo pueden observar aquí, ustedes tienen que analizar. Primero, tenemos tenemos un vegetal, que es la base de la cadena trófica, y aquí tenemos quienes se alimentan, y a su vez de estos consumidores, quién son los depredadores de ellos, y a su vez quién también los puede depredar. Entonces prácticamente es una correlación alimentaria entre todos los seres que habitan un ecosistema. Eso en relación a las cadenas tróficas. En cuanto a la pirámide trófica, calculado la biomasa de cada uno de los niveles tróficos, podemos representar la pirámide trófica de un ecosistema. La pirámide trófica está constituida por distintos pisos, uno por cada nivel trófico, de forma que el piso inferior muestra la biomasa de sus productores y el piso más elevado, la biomasa de los consumidores de mayor nivel trófico. Generalmente en las pirámides tróficas la biomasa disminuye a medida que aumenta el nivel trófico y le otorga a la gráfica una forma piramidal, como ustedes lo pueden observar aquí. Aquí nosotros tenemos la pirámide trófica, donde están los productores, todos los vegetales que están en los productores, cómo están constituidos en relación de nuestro planeta. Luego vienen los consumidores, en qué nivel. Luego vienen consumidores secundarios, consumidores terciarios y consumidores cuaternarios. Por último, tendríamos aquí como base final, como lo cúspide final, lo que son los descomponedores, que son microorganismos que van descomponiéndose a partir de cuerpos que se encuentran en descomposición. Valga la redundancia. Entonces son los temas que a ustedes se les ha podido explicar. Espero que haya estado lo más claro posible. Es un aspecto bastante fundamental en cuanto al desarrollo de cómo está constituido todo nuestro ecosistema, todo lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor, porque hay palomas,
porque vamos de un punto más general, porque hay vegetales, porque hay insectos, porque hay aves depredadoras, aves de rapiña, y así sucesivamente. Cada una están concatenadas y están correlacionadas entre sí. De esa manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final de la presente clase. Les deseo suerte y un excelente fin de semana, luego de esta pequeñita semana de labores que hemos tenido. Señoras y señores, un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, licenciado.